Muy buenas, bienvenidos a la Taberna de Miguel, que todo el mundo sabe dónde está. ¿Dónde está? Está en la ciudad de Jyväskylä, y esta ciudad de Jyväskylä está en Finlandia, a 300 kilómetros al norte de Helsinki. Mi nombre es Miguel López y soy de Venezuela. Y llevo viviendo en Finlandia desde la primera vez que llegué a este país fue en el año 1979. Por lo tanto, creo que, puede que me pase algo como le podría pasar a la vicepresidenta Francia Márquez. Cuando yo llegué a Finlandia, eso es uno de estos chistes que probablemente no es correcto, no es políticamente correcto, pero vamos con él. Cuando yo llegué a Finlandia, yo soy de una ciudad que se llama La Guaira, cerca, Cadialamar, Venezuela, en el litoral central del Caribe venezolano. Pues yo era negrito como Francia, negrito. Pero después de vivir aquí tantos años, mire cómo me he puesto. Blanco, feucho, pálido, rojizo, impresentable estos blancuzcos. Pero bueno, así es la vida. Perdí el color. Eso me recuerda que en una época que a las personas negras se le decían que eran personas de color. De color. Por eso digo, pues yo perdí el color. Y ahora soy así. Eh, eh, la victoria de Petro, la victoria de Petro en Colombia es sin duda que es histórica, no cabe la menor duda que es algo que es un hecho histórico que yo podría comparar a algo que después se convirtió en otro hecho histórico que lamentablemente ha marcado la historia de nuestra querida Colombia durante muchos años. Es decir, el asesinato de Gaitán. Y luego, pues todo lo que viene posterior, el Bogotazo, claro está, y el periodo que llamamos de la violencia. Bueno, violencia que ha seguido, pues, diferentes formas, pero ha seguido hasta hoy en día y sigue. Digo que sí, que sin duda que la victoria de Petro es histórica y no comparo con Gaitán porque, y de aquí este corto comentario, yo veo este resultado con cierta preocupación y no puedo negar que por un lado me alegra, creo que era necesario para Colombia que empezase un nuevo intento desde otro punto de vista, ¿no? Para ver cómo se resuelven los problemas de Colombia. Pero por otro lado digo que pesimista porque yo creo y tengo la impresión que Petro no puede que no dure mucho tiempo en el cargo. Y aquí viene esta que es un poco terrible tener que decirlo, pero a ver, conozco Colombia bastante bien, sí, realmente conozco Colombia. Conozco a Colombia por dentro, conozco a Colombia a nivel de cómo funcionan las diferentes organizaciones. Yo he estado muy involucrado en la política europea y a través de la política europea pues he tenido la oportunidad de conocer y entablar muchos lazos con colombianos, tanto de lo que podríamos llamar la derecha como de lo que podríamos llamar la izquierda en Colombia. O sea que conozco. Y los movimientos indígenas. Esto me preocupa, que si realmente Petro aguanta toda la legislatura, o sea que realmente se mantiene vivo durante toda la legislatura. Imagínate qué cosa más terrible tener que hablar así, pero corro este riesgo de que no sea muy correcto hablar de esta manera. Si él aguanta toda la legislatura, significa que no va a poder cumplir ni la 10ª parte de las cosas que él prometió en su campaña. Es así. Ahora, digo, si aguanta todo su gobierno, ¿sí? Si realmente pues, logra mantenerse en este mundo durante los próximos años, pues entonces, aunque únicamente cumpla un 10% de su programa, que es lo máximo que le doy si aguanta toda la legislatura,
pues es algo, es un paso adelante, un pequeño paso, pero es un paso adelante, un paso pues que vamos a ver en qué partes de su programa se canaliza más. Yo lo que le propondría a Petro, humildemente desde aquí, desde esta taberna, es que tenga cuidado con qué decisiones toma, que sea político, es decir, sea político significa que va a tener que saber cómo trabajar a nivel popular, de acuerdo a las promesas que hizo, y cómo capear el temporal que le va a llegar desde cantidad de intereses que están establecidos en Colombia que le van a impedir o a tratar de hacerle muy difícil que pueda llegar a parte de su programa, de cumplir su programa. Cuando digo político, es que él va a tener, yo creo que para que aguante Petro, para que pueda cumplir en algo con su programa que me parece fantástico, cuando uno lo lee dice, bueno, qué paso, fantástico. Para que pueda cumplir con ese programa, tiene que hacer, no como muchos radicales de izquierda, sé que Pedro no lo es, lo intentan en América Latina y lo han intentado, pienso por ejemplo en el caso de Allende, que se pone en lucha frontal con los poderes fácticos del país. Si se busca esta lucha, si se busca realmente el conflicto con los poderes que hay en Colombia de todo tipo, financiero, políticos, corrupciones, mafias, exguerrilleros, de izquierda radical, de derecha radical, paramilitares, todo esto. Si se busca él enfrentarse a eso, no va a llegar a ningún lado. Él tiene que iniciar el camino de la diplomacia, el camino del diálogo político, es lo que tiene que hacer. Eso es importante. Eso significa que él tiene que probablemente tratar de hacer amistades dentro del bando que no lo puede ni ver, es decir, el uribismo. Él tiene que intentar de mantener relaciones con todos aquellos que están detrás de Uribe y todo este movimiento que llamamos el uribismo, y tratar de que con ellos buscar entre ese grupo apoyos a sus proyectos sociales, económicos, medioambientales, políticos, etc. ¿Cómo lo puede lograr? Pues obviamente tratando de convencer a muchos que están en ese bando, en ese otro bando, de que una Colombia mejor preparada, mejor educada, estoy hablando de educación a nivel de instrucción, ¿no? La educación propiamente dicha, no civismo, porque a mí me parece que Colombia es un país muy cívico, siempre lo ha sido, y muy culto en general. Cuando uno escucha a un campesina colombiano hablando, realmente su nivel es increíble. Ya quisiera yo poder hablar y expresarme de la manera como se expresan muchos campesinos y gente que en principio no tiene mucha educación, no tendrá educación práctica, pero tiene este civismo y esta manera, y luego el arte de hablar que tienen los colombianos, es fantástico. Bueno, decía que tienen que tratar de dialogar y hablar con todos estos tienen el poder fáctico de Colombia, y dentro de este grupo, encontrar a las personas que están dispuestas a colaborar recibiendo algún tipo de compensación. Sí, así es. Cuando uno está negociando, uno tiene que buscar compensaciones. Tú no puedes decir al rico o al terrateniente, te voy a quitar todas las tierras y te vas muy feliz porque lo dice la ley. No. Eso realmente no lo puedes hacer, aunque sientas que es lo justo, que es lo revolucionario, lo radical. De esa manera lo que vas a buscar es aún más enemigos, y significa que cualquier esquina que dobles por cualquier sitio puede terminar tu mandato. Lo sabemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los activistas
medioambientales en Colombia, pues ¿cuántos de ellos no han sido asesinados? Asesinados, sí, en Colombia pues es terrible la cantidad de gente que yo nombre ya ni se registran, que por protestar por algo relacionado con el medio ambiente o el maltrato a la tierra y por lo tanto a las personas que trabajan en la tierra han recibido un tiro en la frente o han desaparecido. Por lo tanto, tiene que tener ese tacto para poder negociar. Maduro, el vecino, bueno, saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Pero muy poco, muy poco. Es mala compañía. Maduro, lamentablemente, en este contexto del cual estamos hablando, es mala compañía. Por lo tanto, dejarlo ahí, no buscar discusiones ni peleas ni eso, de vez en cuando, para ganar un poco el apoyo de la derecha, pues puedes lanzar un discurso en contra de Maduro, eso siempre queda bien, y cuando quiera recordar otra vez a muchos de sus votantes, que no a todos, pues tratar de hacer un poco más condescendiente con Maduro y felicitarlo, por ejemplo, de que en la época de Chávez, los comienzos de Chávez, las cosas iban bastante bien, por ejemplo, algo por el estilo. Y, o sea, es jugar, es así como funciona, esto es política. Yo creo que él tiene que, durante las elecciones, Francia tuvo, Márquez, tuvo un rol muy importante. Porque si ven las zonas donde donde ha obtenido la mayoría de los votos Petro, se nota que hay una división de clases relacionada con el poder adquisitivo y las perspectivas de futuro. Por lo tanto, es ese grupo, digamos, más pobre o que se está más marginado, probablemente se va a sentir más representado por Francia, creo yo. Bueno, los analistas que saben más lo han dicho también. Pero Franco tiene que hacer el rol de... Francia, perdón, Franco. No, me salió una gallegada aquí. Francia tiene que hacer el rol también de recordar que ahora ella, en ese papel que tiene, en ese rol que tiene como vicepresidenta, pues ya tiene que saber también dialogar, no solamente escuchar lo que le dice la gente cercana a sus ideas, la gente que la ha votado, sino también cómo llevar esas ideas a aquellos que pueden implementarlas o a aquellos que pueden impedir que las implementen. Pues eso también, ella sí que va a tener que aprender, a pesar de que es una experta, pero tiene que tener mucho cuidado de no meter la pata en cosas de eso. Yo creo que Petro tendrá más cuidado, como dije, él es un experto político, pero yo creo que si él utiliza el sistema político de diálogo que utilizó Lula da Silva en Brasil, el comienzo, ¿no? El comienzo de Lula da Silva, el primer periodo, que significó un gran boom económico en Brasil, en el cual él, con sus políticas de tratar bien a los empresarios, vaya que si los trató bien, que después hubo casos hasta de corrupción, pero bueno, tratar bien a los empresarios, tratar de convencerlos que marginar a posibles consumidores es perjudicial para sus propios intereses. Por ejemplo, decirles, cuanto cuestiones de impuestos, decirles, como hizo Lula, mira, tú lo que tienes que hacer, vamos a acordar esto, aquí está el empresario, el que tiene el billullo, el que tiene la plata, el que tiene el dinero, y también tiene las armas o el acceso a armas. Tú tienes que dialogar, decirle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un acuerdo aquí. Yo voy a subir un poco aquí los impuestos en las cosas que tú haces. Voy a tratar de buscar un poco más transparencia. No te preocupes, no vamos a ver, todo no se va a ver, pero tú tranquilo, vamos a tratar de que me ayudes un poco con tu poder y tu dinero. Y entonces, con eso que tú me ayudas, yo voy a implementar programas sociales que van a ayudar a aquellos que me votaron y que yo voy a convertir en consumidores para ti. Los voy a convertir en consumidores, no en enemigos de clase, no, en consumidores. Van a ir contentos ahí todos, aquellos que no podían tener, no tenían dinero porque estaban mal y eso, vamos a tratar de que su estatus social
no quiero usar la palabra estrato porque creo que ustedes en Colombia conocen muy bien de eso, la política de los estratos, pero que suba su poder adquisitivo. Y luego otra cuestión también que hay que suba su poder adquisitivo para que puedan entonces convertirse en consumidores. Aquí lo que le va a pasar, y eso va a ser una buena señal, a pesar de que en Brasil luego llegamos a Bolsonaro, pero una buena señal es cuando la clase media baja sube, digamos la clase pobre, sube una clase media baja, clase media, y empieza a creerse ya un poco burgués, o sea, burguesa. Esto implica que en unas futuras elecciones, probablemente para defender sus intereses, va a votar por la derecha y no por la izquierda. O sea, el que le ayude, lo va a ayudar, sube hasta este nivel y luego lo va a olvidar. Esto es bastante normal, habitual. Es algo, bueno, que es parte de la vida de un sistema que funciona como funciona y que donde la gente tiende a ser bastante egoísta. Tendemos todos a ser bastante egoístas. Entonces, de esa manera, yo creo que, bueno, será el riesgo que tendrá que correr, que cuando la gente suba, en las zonas todas estas donde han estado más marginadas, empiezan a tener un mejor poder adquisitivo y una mayor seguridad, que es muy importante. Cuando esto se les garantice, empieza a sentirse bien, pues empezará un poco a burguesarse y los perderá como votantes en el futuro o el proyecto que represente sus ideas en el futuro, pero por lo menos habrán subido su estatus, habrán cumplido con su trabajo. Yo creo que si bien es importante, en el programa de Petro veo muchas cuestiones relacionadas con minorías, el LGBT y todas las letras que le siguen y un plus. Lo cual está bien, es importante, es moderno y es lo que vivimos aquí, por ejemplo, en Europa, pues es absolutamente normal que así sea. Pero creo que en el contexto colombiano lo principal sería tratar de garantizar, y ahí donde Francia podría jugar un buen papel, el rol de la educación, la preparación y en lo que llaman el empoderamiento, palabra horrible, el empoderamiento de la mujer en Colombia. De la mujer, no me refiero a ti que me estás escuchando, que estás viendo este video, que probablemente puede ser una profesional, estás bien, te va bien, ¿no? Dentro de lo posible, pero me refiero a aquellas que por ejemplo, trabaja para ti en tu casa, ¿sí? A esa mujer. Aquella mujer abandonada con muchos niños, aquella mujer infectada por hombres que van por ahí y les trae a casa todo tipo de enfermedades, pues a esa mujer y a esas niñas es importante porque en una sociedad, obviamente, para que logremos que esa sociedad esté fuerte, estable, necesitamos que cada miembro de la sociedad esté bien. Y ahí donde tiene que entrar, obviamente, de una manera definitiva e igualitaria el rol de la mujer en Colombia, que ya lo ha tenido históricamente, lo sabemos, pero me refiero, ya lo digo, a todas las clases sociales. Ahora, esto no estoy diciendo que no haya que tener que atender a otros colectivos, a colectivos de estas homosexuales, etcétera. Me parece que obviamente que sí, claro que sí. Eso es ser humano, eso es lógico. Pero recordemos, como creo que fue Rigoberta Menchú, ya saben, la que escribió aquel libro en los 90, creo que se llamaba Testimonio. Después resultó que no era cierto, que era un testimonio real, pero bueno, quedó bien hasta ganó el Nobel de la Paz. Ella, de todas maneras, esta indígena guatemalteca, y yo recuerdo que creo que fue un congreso mundial de mujeres en China. Y ahí estaban hablando pues las mujeres sobre los problemas de la mujer y estaban hablando como problema principal el hecho de que las mujeres puedan adoptar, una pareja de mujeres puede adoptar un niño, ¿no? Para tener, o sea, hacer formar una familia. Y eso lo considera un problema grave y para eso pues había plenarios y hablando sobre este tema, ¿no? Conferencias y eso. Bueno, Rigoberta Menchú le dijo, sí, hermana, me parece muy bien, es un problema muy cierto, pero nosotros, y ella decía en el caso de Guatemalteco y en el caso de los pueblos indígenas, todavía no hemos llegado al nivel de poder preocuparnos por estas cosas. Tenemos otras cuestiones que son esenciales, que son el hambre,
que son la educación y que son además la lucha contra una violencia estructural dentro de nuestras comunidades. Bueno, pues eso era, las mujeres decían, oye, claro, están preocupadas por problemas del llamado primer mundo. Hoy en día no se habla así, pero es el primer mundo. Y no de problemas que hay en nuestras sociedades, en la que tiene la mujer en nuestra sociedad. Por eso creo que Francia debería enfocarse sobre todo en eso. Y luego, es verdad que Colombia es un país, comparado con mi Venezuela, con mi país, Colombia es mucho más racista. Hay un racismo estructural en Colombia mucho más fuerte del que ha habido históricamente en Venezuela. Eso sin ninguna duda, eso es así. Y, ese peor, el racismo peor es aquel que parece que es como que aquellos que dicen, no, aquí no tenemos racismo porque todos, no, hay racismo fuerte y mucho. Entonces, yo creo que es importante, aquí viene la parte también diplomática una vez más, que Francia, cuando ella está presentándose, ahora es mujer, es negra también, ella no utilice la carta del hecho de ser mujer o negra, sino que ella trabaje como lo que es. Es importante, claro que sí, es negra y es mujer, sí, ya lo sé, pero sobre todo ser hacer una administración justa y su rol como vicepresidenta. Eso es, y el trabajo que hace obviamente en todos los diferentes aspectos de esta administración. No decir que por el hecho de ser de un grupo étnico, de otro, o de un género u otro, va a apoyar más a este o al otro. No, eso no funciona así, no es bueno, es contraproducente. Entonces, por lo tanto, tiene que saber abarcar. Y eso no es fácil. Y yo ahí tengo pequeñas dudas de que lo logre. Pero ya veremos. Ella, sin duda, también ha hecho buenos trabajos y también es una experimentada mujer política. En resumen, me estoy feliz, me alegra que haya ganado Petro las elecciones. Espero que todos aquellos que están en contra de Petro no pongan por encima sus intereses personales de odio a la izquierda, a lo que fue el M-19 y a cantidad de cosas que son lamentables y que, bueno, que ya pasaron. No digo que tengan que olvidarse, pero ya están ahí, y que sean capaces de más pensar en los intereses de todos los colombianos, y si prefieren que lo diga con este lenguaje inclusivo, que a veces lo utilizo, por todos los colombianos y las colombianas. Diga, a mí esto de masculino y femenino todo el tiempo cambiar eso, no, porque cuando te empiezas a utilizar con los acusativos y demás, a todos estos de lenguaje inclusivo, se les olvida que en los pronombres acusativos también hay masculinos y femeninos, y ahí sí se los pasan por alto. No. Pero bueno, decía que creo que si Petro logra ser diplomático y entender que quiera o no, tiene que negociar y tiene que entablar unas conversaciones serias sin menospreciar a los derrotados, en este caso a la derecha derrotada, porque la necesita, que no cometa el mismo error que cometió justamente Chávez, que se fue más por sin contar Maduro, el populismo, y entonces creó una nueva clase, pero que no estaba preparada para llevar el timón del país, porque la mayoría pues se fue fuera y se llevó su dinero y tal, y se quedó pues unos cuantos ahí que se han hecho ricos, pero se han hecho ricos sin tener la preparación, la cultura, y sin poder aportar a la sociedad, tener la capacidad de aportar a la sociedad para su desarrollo en general. Entonces, que no cometa ese error, no lo cometa, no hay ninguna pena. Yo sé que Uribe, pues para muchos, sobre todo para los votantes de Petro, aquellos más a la izquierda, pues es una persona, y el uribismo representa lo más despreciable de la historia de Colombia, lo sé. Quizás yo podría estar entre aquellos que piensan así. Sin embargo, si yo me encuentro con lo que implica el uribismo, en vez de decirle, tú malo y todo lo que has hecho y todo esto, ¿sí? En vez de acusar,
tratar de colaborar, decirle, mira, vamos a trabajar juntos y eso. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino. Pero termino diciendo la parte negativa y que realmente espero equivocarme en esta parte. Yo creo que la parte que apoyó a Petro, la izquierda de verdad, esta es bastante irresponsable y vengativa. Y si esta izquierda responsable y vengativa empieza a tener más poder, pues entonces la primera víctima va a ser el propio presidente electo. Esa es la verdad. Y pues eso es lo que tengo que decir. Habría muchas otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué es esto? Lo decía al comienzo sobre lo izquierda y derecha. Mucho es el programa de Petro que, es izquierda radical y todo eso. En realidad, pues ese programa lo puede firmar muchos de las derechas de los países aquí nórdicos. Pues sí, que no hay ningún misterio. O sea que es así, pero bueno, para el contexto nuestro sí, o la idea está de Estados Unidos. Y ojo con los Estados Unidos también. Ojo con los Estados Unidos porque bueno, a ver, no metamos la pata, Petro, no metas la pata, dando tal de lo que no eres, de lo que no somos en nuestro continente, porque lo mejor es, los Estados Unidos y su gobierno no son tan arrechos e inteligentes como mucha gente cree. De hecho, nosotros con nuestro carácter latinoamericano, nuestra manera de ser, podríamos muy bien, realmente muy bien trabajar con los yanquis porque ellos casi harían lo que nosotros quisiéramos. Esa es la verdad. Pero si somos tontas, pues entonces no. Entonces, tranquilo, cumple con tu trabajo, no busques peleas, no busques conflictos, no trate de darte yo gané, y sobre todo, cuenta con Francia, cuenta con tu vicepresidenta y cuenta con un equipo que no sea vengativo, eso es muy importante, y aquellos, la parte radical de tu partido, trata de contentarla de alguna manera, pero eso sí, no caigas, ten mucho cuidado en errores que cometiste cuando estabas en Bogotá, cuando estabas como gobernador de Bogotá, como alcalde de Bogotá, porque te puede caer también lo que le pasó a Lula, a ese que te recomiendo que sigas, ese primer Lula, te puede pasar como al segundo Lula, que comete errores y estos errores se llaman corrupción y luego pues te descubren y tus enemigos son muy poderosos y están ahí justamente en ese sistema judicial que en cualquier momento te pueden recordar cosas que hiciste en el pasado y traerlas una vez más o cualquier error que cometas a alguien cercano a ti, si no eres tú, te van a decir que fuiste tú, así que ojo ahí, pues tampoco que hasta legalmente no dures todo el periodo. Pues eso, mucha suerte, Petro, mucha suerte, mis amigos colombianos. Sean todos tan inteligentes como lo han sido y como lo han sido siempre, esa es la verdad. Es un país que admiro muchísimo. Dicho esto, la mejor arepa, es la arepa venezolana. Pero si contenta a los yanquis, que diga que Encanto, que en la película esa que es colombiana, pues entonces da igual. Yo como venezolano me sacrifico. Muchas gracias. Adiós. Miguel López de La Taberna. Suscríbete a este canal. En este canal tenemos muchas otras cosas, no solamente temas políticos. Adiós.